Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a compartir con ustedes una estrategia para mercados Joom. Es una estrategia que me ha resultado muy buena. Es una estrategia personal, por supuesto, y que voy a compartir con toda la comunidad de Boot Gratis 12. Es una estrategia muy sencilla y creo que vamos a poder encontrar en esta estrategia una forma de ir por metas diarias y voy a estar dando la estrategia y voy a estar diciendo en cuenta real cómo estoy gestionando para ir por metas y esto es ya algo personal. Cada quien pues irá a establecer sus propias metas, pero yo voy a decir lo que es mi meta en lo particular. Esta semana voy a estar compartiendo bot XML también en el canal que me han estado dando para perfeccionar. También, pues, nuestro amigo Wilson Zapata tiene una estrategia muy buena ya en un bot XML que se sigue perfeccionando y que se va a estar entregando muy pronto. Y creo que vamos a poder también encontrar en los bots XML una forma de ir por metas diarias. Dicho esto, vámonos a la estrategia y a presentar lo que es la estrategia. Bien, acá estamos en una cuenta Joom. Acá se hizo una entrada. Fíjense fíjense por dónde va esta entrada ya en cuenta real y todo lo que se ha ganado. Yo voy a parar esta entrada y ahorita explico la estrategia. Esta es solamente para que vean dónde va esa entrada. Bien, acá pues cerré la entrada. Esa entrada ganó muchos pits y fue muy buena. La entrada en el JUT 25. Esta estrategia es bastante sencilla. El JUT 25, usted va a tener que configurar eh, nuestros tres indicadores. Bueno, yo tengo un orden block por si acaso, pero en realidad pues me estoy dejando de llevar por tres indicadores que son el Black Eagle, que acá lo tenemos, ahorita damos la configuración, el SEER, que es uno de los mejores indicadores del canal, la gente sigue enviando sus entradas con el SEER y sus estrategias con el SEER y tenemos una EMA de media móvil 55 periodos. Aquí está. A ver, ¿en qué consiste esta estrategia? Y la estrategia, vuelvo y digo, vamos por metas establecidas. En mi caso, pues este jump, que es el salto que da hacia arriba o hacia abajo, el mercado comúnmente son hacia arriba, son mercados que dan saltos hacia arriba como un spike en los mercados crash y boom. Lo tenemos acá, yo espero y aquí salgo. O sea, yo hubiese salido acá, bueno, ya cerré, dejé pasar unos minutos, pero ya el mercado volvió a llegar acá y volvió a cerrar ya la operativa. Eh, ¿En qué consiste? Pues que haya coincidencia o cercana del SEER con el Black Eagle con la siguiente con Flor 21. Les recuerdo que esto no es una media móvil. O sea, no crean que el SEER está trabajando con media móvil. El SEER Book Gratis 12 trabaja internamente con otros parámetros que no son medias móviles. Trabaja específicamente con tres parámetros internos. Y yo pues lo establezco. Lo segundo es que el Black Eagle esté tal cual como viene por defecto. Yo le desactivo las alarmas, todas, y acá lo coloco en cero. Si usted quiere alarma, usted colócale la cantidad de alarma que quiere que el Black Eagle le dé. Yo lo tengo en cero porque lo utilizo para scalping específicamente. Entonces le tengo todo false, pero me da la señal. Y lo otro, que las velas estén por encima de la media móvil 55. La entrada poco, el flotante realmente fue esto cuando se disparó al alza y sigue al alza. Y de acá, yo creo que para el June 25 con el mínimo de inversión que es 0.01, debe estar dando, no sé, aproximadamente $8, más o menos esto que está acá, ¿no? Le recuerdo que son mercados que también exigen, muy similar al 75, exigen un capital de unos $100 mínimo. En realidad, pues el 75 yo creo que hay que trabajarlo con 500. Pero como vamos a hacer scalping, lo que vamos a buscar es eso, ¿no? Este jump.
Hay dos formas que estoy trabajando estos mercados, ¿no? Ya esta entrada ya fue cerrada, incluso acá ya perforó esta zona, el mercado sigue haciendo sus alzas básicamente en esta entrada que cerramos al principio del video, ya estuviese en lo personal, yo la trabajé con, eh, creo que fueron 0.03, entonces acá sí hay unos 18 o 20 por cada mínimo, entonces acá se gana mucho, ¿no? Esto se cierra, perfecto, se cierra cuando llegamos al primer jump. Pero hay otra forma de ir haciendo scalping, que también me ha resultado, y pues es ir por entradas de $2 por cada mínimo. O sea, si la entrada es de 0.001, entonces vamos a ir por $2, cerramos inmediatamente, volvemos a buscar otra entrada, pero en otro jump, no acá, en este 25, ahorita vamos para allá. Buscamos y cerramos, buscamos y cerramos por cada 0.01, o sea, que es el mínimo del jump. Entonces, allí va haciendo, y usted decide, pues si usted quiere ir por $10 al día, entonces va a tener que hacer 5 entradas y se le va a dar. Por ejemplo, acá se dio, bueno, no hay forma. Acá se vuelve a dar. Fácil si hubiese hecho sus $2. Claro, hubiese hecho acá $20 hasta acá, ¿no? Pero con esta estrategia de ir por $2 por entrada por cada mínimo, o sea que si usted va a ir por 0.02, entonces va a ir por $4 y así sucesivamente. En realidad, 2 velas son más que suficientes para ir por esa cantidad. Hasta aquí ya llegó a lo que se está proponiendo. Hasta aquí ya hubiese llegado a lo que se propuso, se hubiese perdido todo esto, pero ya hubiese llegado. Es una estrategia nada más. Fíjense que acá no hay coincidencia, ¿sí ven? No hay coincidencia del CIR. El CIR se da acá y si usted pues va por $2 por cada mínimo, lo agarra. El CIR acá se marca, si usted va por $2 de cada mínimo, acá lo agarra, y me voy a ir más atrás, porque fíjense que acá se marca el CIR, agarra sus $2 y se va. Acá se marca el CIR, en esta vela, agarra sus $2 y se va por cada mínimo, igual acá. Siempre y cuando haya coincidencia de velas por encima de las 55 y que el CIR, la entrada, si va a ir con esa estrategia. Ambas yo la uso. ¿Cómo se me presente? Como se me presente mejor. Fíjense que acá hay coincidencia de ambos indicadores y me voy al alza. Me voy al alza. Entonces me voy al alza hasta que me salga el primer jump, que es este que está acá. O sea, fíjense que acá me voy al alza con el CIR, pero no salgo acá. ¿Sí ven? No salgo acá, salgo en el primer jump, que es la vela más grande que hay. Allí es donde yo salgo. Entonces, de acá a acá, pues me he dado por cada mínimo unos 4, más o menos, $, por cada mínimo. O sea, si yo voy con 0.03, entonces voy a irme con $2 hasta este punto. Fíjense, esta coincidencia se da el primer jump y perfecto, usted se va. Y puede ir viendo, ok, vamos a ver si podemos conseguir una entrada y la hacemos en cualquiera de los jumps. Este jump, fíjense que no hay entrada, ¿por qué? Porque la entrada estuvo marcada acá. Y bueno, acá se hubiese salido bastante, acá se hubiese ganado mucho, pero bueno, ya es cuestión de que cada quien haga su estrategia. El jump 10 es muy despacito, son jump muy suaves, pero tendenciales, muy parecido al steep. El 25, vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, a ver qué estábamos ahorita, el 50. A mí me gusta el 75, ahorita vamos para allá. Fíjense, vamos a hacer una entrada acá justo cuando salga el CIR. ¿Ok? Cuando salga el CIR, vamos a marcar nuestra entrada a la baja porque se está dando conciencia. Mire esto. Wow. ¿Sí ven? Entonces, mire, pero con otra estrategia también hubiese hecho la entrada con el CIR. Entonces, voy a esperar el CIR. Me da la entrada del CIR, vamos a hacer una entrada en el 50 a la baja, al mínimo. Vamos con el 75. Miren, otra entrada en el 75 se está marcando. ¿Okay? Cuando me aparezca el CIR, fíjense que acá no apareció ni el Black Eagle ni el CIR, por lo tanto no se hizo entrada. Pero acá, mire esta entrada. Se marca el CIR. Genial con el jump. Acá vamos a esperar entonces que se nos dé la entrada. Y vamos a hacer una entrada en el 50 y el 75 rápido si se da. Este se fue. Fíjense que aquí hay coincidencia tanto del CIR como del Black Eagle. Ya ese se fue. Ese mercado no lo vamos. Entonces nos quedamos con el 75 y con el 50. Creo que el 50 va a ir primero. Ya se marcó acá. Se nos va a ir con unos jump, pero ni algunas velas de retroceso. Pero por ahora no vamos a hacer entrada en el 75. Vamos a ver si podemos hacer entrada en el 50 a la baja.
solo estamos esperando. Fíjense que si el CIR no nos da confirmación, pues vamos a tener un flotante. Vamos a esperar la confirmación y eso se dará cuando vengan unas 2 o 3 velas a la baja. Si por el contrario no se da acá y se va al alza, no hacemos la entrada. Entonces, ese está allí, su retroceso. Por ahora nos vamos a entrar al 75. ¿Cómo se hace la orden? Pues una nueva orden. El June, pues fíjense que está en 0,0, es importante porque él se le va a colocar acá con un lotaje alto, siempre hay que tener precaución. Y el lotaje mínimo es el 0,01. ¿Okay? Ya se marcó, nos vamos a la compra. Fíjense que ya se marcó, pero yo voy a esperar el primer, ya me confirmó el primer jump, ¿ok? Que puede llegar hasta esta zona o puede llegar hasta esta zona. Esperemos ese primer jump para irnos entonces a cerrar la operativa o por el contrario, cuando se hagan $2, usted cierra la operativa, ¿ok? Esta es la estrategia, es una estrategia sencilla, pero que está dando muy buenos resultados en mi caso, para ir por 20, 30, 40, $50 al día. No hay que sobre operar tampoco, pero se pueden entonces para lotaje mínimo ir por $10, por ejemplo, ¿no? Entonces, trate de hacerlo una y otra vez, practíquelo en cuenta demo siempre, y vamos a ver que haya rompimiento al alza de esta zona, que ya fue mitigada, la operativa. El mercado se va a dar, yo voy a dejar el video para acá, y voy a compartir los resultados allá en el canal, y va a ver cómo estos resultados pues son bastante significativos, ¿no? Ya voy a enviar las imágenes allá al canal. Bueno, espero que les sirva. Nos conseguimos muy pronto con los bot XML. Les deseo buen día a todos.